Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña en estudios el señor Víctor López, él es analista político. Señor López, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Carlos. Mucho gusto de estar en tu programa. Estamos a 30 y pico días, me parece que 35 días de las elecciones. Las encuestas muestran cifras algunas diferentes que otras. En verdad no se sabe si confiar de todo en ellas. ¿Cómo analiza usted la situación que para algunos no termina de calentar la campaña, ¿no? Han sucedido casos como cambio de presidente, ahora del tema de la crisis energética, que desvía un poco la atención, ¿no?, del ciudadano. El ciudadano está preocupado más por el día a día que por las elecciones, parece. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, a mí no me llama la atención eso del calentamiento político electoral, porque la gente, en su inmensa mayoría, y también lo dicen las encuestas, está cansada, agotada, hastiada de la política, de los políticos y de los gobernantes, ¿no? O sea, la gente realmente tiene mucha bronca, mucho odio, mucha cólera por quienes están en el gobierno, en el poder, ya sea en el Congreso, en el Ejecutivo, y también en la municipalidad y los gobiernos regionales, ¿no? La gente cree que los políticos son los responsables fundamentales, si no se equivoca, de que no podamos despegar como quisiéramos, ¿no? Entonces, para la gente los políticos son dos cosas, ¿no? Son incapaces e ineptos y son inmorales y corruptos, ¿no? Y no tienen ni confianza ni credibilidad en los políticos. Claro, y por eso casi un poco más de 30% de gente que no piensa votar por ninguno y que no desea tampoco participar de las elecciones, ¿no? Bueno, hasta ahora casi todas las encuestas se ponen de acuerdo en que más del 40% de la población no tiene definido por quién va a votar. Y las tendencias de otras elecciones dan cuenta que el 20%, la quinta parte, decide en la cola. Entonces, estamos más o menos en los promedios, ¿no? Ahora un poco más de repente porque, caramba, hay desconcierto en la gente, ¿no? Hay más de 36 partidos políticos, candidaturas, y realmente, además de lo que acabo de mencionar, ¿no?, de ese agotamiento, si quieres, o bronca a los políticos y los partidos y los candidatos, pues ahora la gente está atiborrada de candidatos, no sabe por quién va a votar, ¿no? Claro, hay un tema también no de desilusión, ¿no?, o de desazón, sino también hay esta cantidad de candidatos que tenemos. Ahora es una elección diferente porque es un sistema bicameral. No sabemos, es más, no sabemos todavía cómo votar, ¿no? Ahí tenemos 30 y tantos días para ir informándonos de cómo votar. ¿Usted cree que va a haber mucho error en estas elecciones? Lamentablemente sí, demasiado como nunca antes. ¿Por qué? Uno, porque vamos a optar entre 36 candidatos, 5 veces, ¿ah? Pues la población electoral va a emitir 5 votos, ¿no? Un voto para presidente, otro voto para senador nacional, otro tercer voto para senador regional, un cuarto voto para diputado regional y un quinto voto para el Parlamento andino. Entonces, a esos 36 candidatos, que va a ser una tremenda lista, ¿no es cierto?, de la bandería, ¿no?, agregarle que la gente está desorientada, desubicada, ¿no?, y va a votar con bronca, con cólera, con desesperación. Entonces, esta elección va a ser muy complicada y compleja en términos, si tú quieres, no solamente de decidir por quién votar, sino en términos también hasta de elaborar los resultados en cada mesa, ¿no? Eso va a ser una demora exagerada, ¿no? Claro. Ahora, esta crisis política que hemos tenido, ¿no?, que tenemos todavía, ¿no?, hemos tenido en esta gestión de 5 años a 4 presidentes, ¿no? Empezamos con izquierda, terminamos con izquierda. ¿Quién cree usted que es el principal golpeado de estos 5 años de gobierno? ¿La izquierda, como dicen muchos? Bueno, el principal golpeado siempre es el pueblo, ¿no? O sea, la inmensa mayoría, los ciudadanos, ¿no? Porque el país es un país rico, riquísimo. Fíjate, si la política no funciona en el país, ¿verdad?, hay crisis política permanente, ¿no? Sin embargo, la economía crece 3%. Y podríamos crecer 6, 7 u 8%. Alan García en sus 5 años de gobierno creció al 7.8%. Entonces, si tuviéramos
gobernabilidad democrática como corresponde, el Perú se dispararía, ¿no? Habría más inversión, más empleo, más ingresos, más consumo. Sin embargo, no es así, ¿no? O sea, estamos muy mal en política, no estamos mal en economía. Claro, ¿no? pero mi pregunta iba dirigida a que qué sector político era el más golpeado con esto. Bueno, el sector político más golpeado es las opciones que no son de izquierda, ¿no? Porque las izquierdas han venido gobernando el país en todas las formas, en todos los modos, en todas las maneras, ¿no? O sea, la izquierda marxista, leninista, maoísta, roja y caviar, ha venido gobernando el Poder Judicial, la Fiscalía, los ministerios, ¿verdad? Las entidades universitarias, académicas, y también ha venido gobernando la política nacional con presidentes, como Castillo, por ejemplo, ¿no? Ahora como Alcázar, ¿verdad? Y también ha venido gobernando las regiones. Fíjate, hay 7 gobernadores regionales de izquierda presos por corruptos, por Morales, ¿no? El de Tumbes, de Cajamarca, de Ancash, de Cusco. No es poco, en fin, ¿no? ¿no? O sea, y tienes como 15 alcaldes rojos, ¿verdad? Comunistas presos por igual, por corruptos. Entonces, la izquierda quiere pasar piola que no maneja. No, la izquierda es la más importante responsable de la crisis del país, ¿no? Tanto porque ha venido gobernando, y tanto porque viene también trabajando, ¿verdad?, en las bases populares, ¿no? Movilizando a la gente, ¿no? Con el cuento de la justicia social, que sabemos que es un cuentazo, ¿no? Terminan siendo multimillonarios como en Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no? Y quebrando los países, ¿no? ¿Y le ve posibilidades a la izquierda en estas elecciones? Se habla mucho de que el candidato de izquierda es ahora López Chao, ¿no? Y del bolsón de candidatos que según las encuestas están adelante, es el que más arriba está, ¿no? Siempre está entre cuarto, quinto lugar, por ahí. ¿Es el verdadero representante de la izquierda o es una izquierda media caviarada, como dicen? Lamentablemente yo creo que la izquierda va a estar en la segunda vuelta, ¿no? Lamentablemente. Porque yo creo que lo peor que le puede pasar al país es otra vez un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, un gobierno incapaz, inepto, inmoral y corrupto, ¿no? Como ha sido Castillo, su heredera y todos los rojos que gobiernan el país, ¿no? Y digo esto porque la derecha, no, yo soy antiderecha, soy aprista, ¿no? O sea, soy de la izquierda democrática, o la derecha es estúpida, tonta, todo lo que está rompiendo, se están matando, ¿no es cierto? López con Keiko, ¿no? O sea, en vez de que tengan una candidatura más o menos ordenada, no unitaria, ¿no? Más o menos semejante, pues están que se destrozan y dan una pésima imagen a los electores, ¿no? Claro, hay una guerra siempre, bueno, se suele dar, ¿no? Entre los que las encuestas los ponen arriba, suelen pegarse, ¿no? Entre los dos que están arriba, pero ¿usted ve entonces con posibilidades de que López Chao esté en segunda vuelta? Sí, veo que tiene posibilidades López Chao de pasar a la segunda vuelta. Está creciendo y está rodeado de puro rojo, ¿no? O sea, tiene como candidato a vicepresidente nada menos que el secretario general del Partido Comunista del Perú, ¿no? Que es moscovita, ¿no? Todavía, ¿no? Tiene como 4 o 5 candidaturas de ex congresistas y actuales congresistas que son de izquierda marxista, ¿no? Entonces, está rodeado de rojo, ¿no? Claro, López Chao es mi amigo, ¿no? Ha sido aprieto en su juventud, lo conocemos desde hace más de 40 años, ¿no? Y, bueno, usted es aprista, ¿no? Convicto y confeso. De cuna, ¿no? Así es. ¿Qué posibilidades o cómo está viendo la campaña del APRA en estas elecciones? Muy mal, muy mal. Tenemos un candidato pésimo, ¿no? A la presidencia de la República, ¿no? Yo lo he dicho públicamente, ¿no? No tiene título profesional, tiene 39 años, no tiene trabajo conocido, tampoco ocupó ningún cargo público y tampoco ha ocupado ningún cargo político partidario, ¿no? O sea, yo digo siempre, ¿no? Quien llega al gobierno tiene que ser una persona que tenga conocimiento y experiencia. Tú no puedes llegar al gobierno a aprender, a ensayar. El gobierno es de repente la empresa más importante del país. Requieres conocimiento y experiencia fundamentales, ¿no? No las tiene, por supuesto, en absoluto, ¿no? Los mejores candidatos de la APRA están candidateando ahora a senadores nacionales o a diputados, ¿no? Claro, pero hay que hacer la precisión que el APRA lo puso donde está, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? La cuarta parte de los apristas votaron por él, ¿no? El 25%. Pero el otro 75% votaron por los otros candidatos, ¿no? Y el 70% votaron por 3 candidatos, ¿no? Por Velázquez Quequé, por Jorge Castillo y por Hernán Garrido Alegre. ¿Y cree que entonces no tiene el arrastre necesario para que sea esa locomotora de un tren que lleve también a candidatos
apristas al Parlamento, no tiene esa fuerza, va a ser más va a jugar más en contra que a favor. Yo creo que no tiene capacidad, calidad ni condiciones, tampoco tiene carácter, comportamiento y conducta para ser la locomotora. Más votos van a jalar, creo yo, las listas a senadores y diputados del APRA, porque tiene candidatos que son reconocidos y conocidos por la gente como buenos parlamentarios, ¿no? El APRA tiene una tremenda vocación parlamentaria. Ya he demostrado que los apristas son, en el Congreso, los más lúcidos, los más coherentes y los más preparados, ¿no? Entonces yo creo que la gente va a votar por una presencia aprista en el Congreso de la República. ¿Y cree que va a pasar la valla? ¿Confía en ello? Yo creo que la puede pasar por el lado de los parlamentarios, no por el lado de la lista, la lista presidencial, la va a pasar por el lado de senadores y diputados, ¿no? ¿A quiénes ve del APRA en el Parlamento? Bueno, sí, en el Senado veo pues a Carla García, Jorge Castillo, Pepe Lucho Delgado. En provincia veo a Bailo, que es un tremendo candidato en Cusco, ¿no? O al expresidente Murgia en Trujillo, Velázquez que en Lambayeque, ¿no? Y otros candidatos de calidad que hay en provincia, ¿no? Claro, en las últimas encuestas, Valderrama está bastante relegado, ¿no? Es parte de este grupo del 1 y pico por ciento. Hay un candidato que sí llama la atención y porque ha subido en las encuestas, es Wolfgang Grosso. ¿Lo conoce? ¿Qué sabe de él? ¿Y cómo analiza usted esta alza en sus encuestas, en las encuestas? A Grosso lo conozco hace 5 años o 6 más o menos, ¿no? Es amigo de mis amigos. Yo veo una persona seria, serena, responsable. Una persona muy serena para una confrontación como esta, ¿no? Y me llama la atención, de verdad que ha crecido tanto, ¿no? De repente se ve a las redes sociales, pero una persona cuyas actitudes, ¿no es cierto?, son reconocidas por la gente, ¿no? Y su propuesta programática, de la que hemos conversado más de una vez, ¿no es cierto? Y he sido presidente del plan de gobierno del APRA 2 veces, por ahí hemos comenzado a conversar hace tiempo. Tiene ideas que son más o menos, si tú quieres, compatibles con la realidad nacional, ¿no? Puede ser, ojalá que haga candidaturas como la de él, ¿no? Que pasen a la segunda vuelta, ¿no? Ojalá. Claro. Ahora, hemos hablado de que el APRA de alguna manera aspira a tener representación en el Congreso. En este Congreso bicameral que se viene, ¿cree que se van a hacer mejor las cosas que en los anteriores parlamentos con una sola Cámara? Yo creo que la bicameralidad es indudablemente mucho mejor que la unicameralidad. La unicameralidad se presta a una especie de dictadura fáctica de los congresistas, cosas que han venido ocurriendo en el Perú. O sea, en el Perú tenemos un gobierno, en el fondo un gobierno parlamentario fáctico, ¿no? O sea, este es un parlamentarismo a la fuerza, ¿no? Porque yo sí creo en un sistema parlamentario, como Europa, por ejemplo, ¿no? Pero eso acá ha ocurrido así al guerrazo, ¿no es cierto? O sea, el Parlamento gobierna el país, pone los ministros, pone al presidente y pone a los ministros, ¿no? Por ejemplo, este actual presidente, como los anteriores, ha parcelado el gobierno, le ha entregado uno o más ministerios a cada partido político que lo apoya, ¿no? Uno de esos partidos políticos es Alianza para el Progreso. Por supuesto. Alianza para el Progreso con Acuña viene co-gobernando el país hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es un partido que asalta gobierno conjuntamente con Podemos, con los rojos de Cerrón y otros partiduchos que se meten ahí, ¿no? O sea, el problema global, Carlos, es que no hay partidos políticos de verdad en el Perú. O sea, hay partidos membretes, partidos familiares, personales, empresariales, ¿no? O sea, no hay partidos de ideas, de propuestas. No hay partidos de líneas políticas, ¿no? No hay partidos que representen y expresen el sentir popular, ¿no? Claro, cuando hablamos de partidos, nos vamos a los partidos tradicionales, ¿no? A la APRA, al PPC, ¿no? A Acción Popular. Bueno, Acción Popular va a estar viendo las elecciones por televisión, ¿no? Porque quedaron fuera de la contienda electoral. Por otro lado, el PPC decidió hacer una alianza, ¿no? ¿Esto qué revela de los partidos? Que están, digamos, en una especie de condena a muerte, algunos de ellos, que van a ir desapareciendo con el tiempo. Bueno, lamentablemente, la responsabilidad principal de la crisis política es de los partidos históricos, ¿no? Yo asumo eso, ¿no? El Partido Aprista, Acción Popular, el PPC,
y también la izquierda marxista, ¿no? Que no tiene uno, sino un montón de partiduchos, ¿no? Entonces, no hay partidos solventes, partidos, si tú quieres, que sean la fortaleza ideológica y política del país. Están venidos a menos todos, más o menos están todos venidos a menos. El APRA, Acción Popular, el PPC, la izquierda, ¿no? Entonces, están gobernando los partidos denominados emergentes, que son partidos que no son de verdad organizaciones políticas, ¿no? Fíjate, un partido político para que sea tal tiene que ser, uno, tiene que tener ideas políticas. Dos, tiene que tener una línea política. Tres, tiene que tener una propuesta de gobierno. Cuatro, una estructura orgánica. Y quinto, una conducción. Eso no lo tiene ninguno de estos partidos. ¿Quién decide, con todo respeto, ¿no?, la política en Renovación Nacional? López Aliaga. ¿Quién decide en Podemos? Luna. ¿Quién decide en APP? La familia Acuña. Entonces, esos no son partidos de verdad. Y mientras no tengamos partidos de verdad, Carlos, estamos condenados a estar muy mal políticamente. ¿Y ve algún ánimo del joven en vincularse en política con todo este análisis que usted ha hecho? Lamentablemente no. No solamente los jóvenes, sino mucha gente adulta le tiene terror, pánico entrar a la política. Porque la política está muy desprestigiada en el país. O sea, ser político es sinónimo de inmoralidad, de corrupción, de incapacidad, de ineficiencia. Y es el mundo global, es el mundo de la inteligencia, del conocimiento, ¿no? Es el mundo, si tú quieres, que es la máxima expresión de las ideas, ¿no? Entonces la gente dice, ¿para qué me voy a meter a la política? Mejor prefiere meterse a la empresa privada o otras entidades no gubernamentales. Pues la política está muy desprestigiada. Hay que hacer que la política vuelva a tener prestigio, ¿no? Por ejemplo, el Congreso, ¿no? Es el peor ejemplo de los congresos que hemos tenido en el país. Es un Congreso incapaz, inecto, ¿no? De pobres diablos, miserables, incapaces, ¿no? Imagínate, en los últimos 5 años el Congreso ha multiplicado su presupuesto de 500 millones, ¿no?, a 1.600 millones. Es una multiplicación increíble, ¿no? Y en los últimos años, ¿verdad?, el Congreso ha pasado de tener 900 trabajadores a tener 4.500 trabajadores. O sea, el Congreso se ha convertido, ¿verdad?, en el bolsón pirata, ¿no?, de parte de los partiduchos que gobiernan, ¿no?, a meter a su gente, a sus primos, hermanos, familiares, hembritas o viejitas, o sea, de lo peor, ¿no? Claro. Entonces, ese ejemplo es muy lamentable y muy doloroso para el país. Usted me señalaba al principio de la entrevista que más o menos un 20% decide su voto en la fila. Está comprobado, ¿no? Son todas las encuestas, ¿verdad? En la fila es el momento más cumbre para hacer campaña electoral, porque claro, la gente está ahí pensando ahora, y decidiendo, ¿no? ¿Con qué ánimo cree usted que va el elector este 12 de abril? Yo creo que va a ir con el peor de los ánimos, ¿no? Si ya tenía una, si tú quieres, animosidad refractaria, ¿no es cierto?, de los políticos y los partidos y los candidatos, porque la gente no siente identidad ni compromiso con estos partidos que no le dan tampoco lo mismo a la población. Ahora, con esta crisis generada por la incapacidad, ineficiencia y corrupción, ¿no?, del gas, ¿verdad?, del encarecimiento del costo de vida que es inevitable, pues la gente va a ir llena de bronca, de cólera, ¿no?, a votar, ¿no? Y eso favorece lamentablemente a las izquierdas. Las izquierdas siempre pasan peor, ¿no? Nosotros no tenemos la culpa. Y la culpa es de Humala. Humala es el responsable principal de lo que ha ocurrido con el transporte del gas. Porque él no hizo las obras que debieron hacerse, ¿no? Hizo unas obras más baratas, con sus patas pitucos, ¿no es cierto?, de la aristocracia del comercio, ¿no? Entonces, Humala aquí ha sido un rojo, porque ha sido votado por todo el mundo, tenía un ministro rojo, ¿no? Claro. Ahora, usted criticaba a este Congreso, ¿no? Y para muchos ha sido una sorpresa, para otros no, el cómo se han podido vincular, ¿no?, Perú Libre, ¿no?, izquierda, ¿no?, con agrupaciones de derecha dentro del Parlamento, ¿no? Se habla siempre se señala esta frase del fujicerronismo, ¿no? ¿Usted también lo ha identificado así? ¿También cree que hubo una alianza ahí? Mira, para comenzar, en el Congreso todas las alianzas son posibles porque es un Congreso que expresa todas las tiendas políticas, ¿no es cierto? O sea, eso es casi inevitable, pero lo raro, ¿no es cierto?, lo irregular, si tú quieres, ¿no? Y lo peor es que las alianzas que tú estás mencionando son alianzas para repartirse el poder, son alianzas para compartir el Estado, ¿no? Y sí, hay un fujicerrismo, por supuesto, ¿no? Como hay alianzas en estos 5 años, por ejemplo, han sido las alianzas abiertas, explícitas, vergonzantes y vergonzosas entre los comunistas, ¿no es cierto?, de todas las expresiones que están ahí, ¿no?, que surgieron con Cerrón,
con la gente de Alianza para el Progreso, con la gente de Podemos, ¿no? Con la gente de Fujimori, ¿no? Mira, una muestra, si tú quieres, la más palpable es el partido Podemos de mi amigo Luna, ¿no? Ahí están todos los rojos, se han metido a Podemos. O sea, Podemos ha pasado de un momento a otro a ser el partido más rojo del país. No fastidies, pues. O sea, es una vergüenza, ¿no? Una vergüenza, porque son, como te dije hace un instante, partidos que no tienen ideología, línea política, ni programa, ni propuesta. O sea, todo es posible, ¿no? Salvo el poder, todo es ilusión, como decían los terroristas de Sendero Luminoso, ¿no? Pero eso revela que la palabra o la frase partido político ya no es, digamos, ya no tiene el significado de antes, pareciera, ¿no? No, en absoluto. Pero el tema principal es ese, Carlos. Hay que hacer partidos políticos de verdad. ¿Por qué? Porque el sistema democrático se erige, se levanta sobre el sistema de partidos políticos. Y si el sistema de partidos políticos no es tal, no existe, porque en vez de que haya clase política, hay costra política. Ni siquiera casta política como Argentina, que me ley critica, ¿no? Acá hay costra política. ¿Qué es la costra? Lo peor que le puede ocurrir a una herida, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Hay que hacer que la gente vuelva a formar parte de partidos políticos de verdad. Para ir terminando, señor López, desde ya se han escuchado algunas frases en algunos programas, ¿no? El tema de las vacancias, ¿no? Que muy fácilmente ahora se vaca a un presidente. Hayas cometido un error, ¿no? Hayas cometido no una falta. ¿Usted considera que se ha manoseado este tema de la vacancia presidencial? Y me refiero a esta incapacidad moral que se señala. Digamos que es muy ambiguo el tema de incapacidad moral y debería precisarse cuáles son los motivos por una vacancia. Mira, lamentablemente hemos tenido y tenemos presidentes basofia, ¿no? O sea, presidentes de lo peor, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera un mínimo, ¿no? Un mínimo de actitud, o sea, conducta, comportamiento y carácter para ser presidente, ¿no? Mira el presidente que tenemos ahora, ¿no? Sí, Su claro. propio gremio, el Colegio de Abogados de la Mayique, lo ha acusado de que se ha tirado la plata. Claro. ¿No es cierto? Y más unas declaraciones estúpidas que ha dado respecto al sexo infantil y juvenil, ¿no? Eso agregarle que no tiene capacidad, calidad ni condiciones. Mira su reacción tan tardía respecto al tema, ¿no? De las lluvias, al tema de Arequipa, a este tema del gas, ¿no es cierto? Que no sabía, dice, Una ¿no? reacción. Mira, la persona más y mejor informada del Perú tiene que ser el presidente de la República, porque tiene todos los sistemas de información a su disposición. Un presidente no puede decir que no lo sabía, porque es una estupidez, ¿no? Una Claro. estupidez, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Entonces, hay que fortalecer, sí, la institucionalidad del país. Pero el país, el Perú, nuestro querido Perú, es un país poco o nada institucionalizado. Acuérdate que el Perú es una mezcla de economía formal e informal, de economía legal e ilegal. En el Perú todo es posible, nada es imposible, ¿no? Sí, sí, pues lamentablemente hasta lo malo se ve bastante posible muchas veces, ¿no? Señor López, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Muchas gracias, Carlos, muy amable. A ti y a Noticias al Día. Bien, estuvo con nosotros el analista político Víctor López.